A grabar la clase, entonces voy a cerrar esto. Ok, muy bien. Ok, bueno, esta semana sí tienen que presentar ahí la tarea y también lo que es el examen el sábado, si no me equivoco. Entonces, vamos a ver esta parte primero de extremos de funciones con restricciones, porque tampoco podemos atrasarnos con la materia. Y vamos al final de la clase a ver dudas. Espero que tengan algunas dudas por ahí. Y igual, si no están entendiendo algo, entonces podemos explicarlo ahí al final de la clase. Nada más se quedan ahí para explicar. Ok, entonces hoy vamos a ver lo que son extremos de funciones con restricciones. O sea, maximizar funciones en varias variables con ciertas restricciones. Y bueno, vamos a ver a qué se refiere eso de restricciones. Consideremos algo así. Consideremos cierta función f que necesitamos calcular cuáles son sus extremos, si es máximo, cuáles son sus máximos o mínimos, pero esta vez lo vamos a restringir a cierta función g. ¿Okay? ¿A qué me refiero con restringirlo a esa función g? Este dibujito es muy útil. Entonces, toda esta superficie, esa montañita y todo eso, es la función z igual f de x, y. ¿Okay? Entonces, si uno piensa en el valor máximo de esta parte que está aquí, este sería, vamos, el puro cucurucho. La pura cima sería el valor máximo de la función f. ¿Okay? Pero en este caso particular no nos interesa exactamente el valor máximo, por así decirlo, global de la función, sino el máximo restringido a cierta función, esta que está por acá. ¿Okay? Es como tomar esta curva que está aquí en esta recta y subirla. ¿Okay? Entonces, en donde corta, que sería en esta parte en azul, esa sería la restricción. Entonces, ahora me interesa saber a mí cuál es el máximo de esta función f, pero con la restricción de esta curva que está aquí abajo. ¿Okay? Que uno lo que hace es subirla a la superficie y ver exactamente a dónde corta. Y dependiendo a dónde corta, uno encuentra el punto máximo, que en este caso sería el punto rojo que está aquí. ¿Ok? Entonces, eso es a lo que se refiere con optimizar una función en varias variables con una restricción. Con una o con varias. Podrían ser varias curvas de esta forma. ¿Ok? Podría haber otra, no sé, como aquí, una cosa así. Ok, y ahí se va para allá, para aquel lado. Entonces, el máximo iría como aquí o aquí, no sé. Okay. Sería como la intersección entre todos. Okay. Pero, entonces, ahora no solo se está incorporando la función f, sino esta cosa que es una restricción. Entonces, ¿cómo se puede hacer para unir, digamos, estas cosas y encontrar un método más o menos parecido a lo que hacíamos para las funciones comunes y silvestres en varias variables, que era encontrar puntos críticos y clasificarlos? ¿Okay? Podemos hacer algo muy parecido. Para eso vamos a ver lo que se llama la función de Lagrange. Entonces vamos a irnos a la presentación de Héctor para explicarlo un poco mejor. Muy bien. Entonces esa era como la interpretación geométrica de todo ese asunto. Ahora se define que es un máximo y un mínimo sujeto a ciertas restricciones. Entonces es muy parecido. Lo que pasa es, que es lo que les decía, que es la intersección de técnicamente de todas las restricciones y que esté pero dentro de la superficie. Entonces, tenemos f que da Rn en R y tenemos varias funciones G1 hasta Gp desde D hasta R. ¿Okay? Entonces, R va a ser el conjunto de todos los puntos en Rn donde las restricciones o cada una de estas curvas va a ser igual a 0. ¿Okay? Ese va a ser ese conjunto. Entonces, se dice que x0 es un máximo local sujeto a las restricciones en R si x0 cumple todas estas ecuaciones. Eso quiere decir que pertenece a este conjunto. ¿Sí?
bueno, x0 más h, donde h son como valores muy cercanos a 0. ¿Okay? Entonces lo mismo, si f de x0 más h, o sea, todos los puntos alrededor de x0 son más pequeñitos que f de x0, entonces sería un máximo. Y al revés sería un mínimo. La única diferencia con lo otro es que dice que uno está también en esta región, ¿okay? En donde las restricciones se cumplen. Bien, ahora vamos a definir lo que se llama la función de Lagrange. ¿Qué es lo que se va a hacer? Antes nosotros teníamos la función, calculábamos las derivadas parciales, igualábamos a 0, así encontrábamos los puntos críticos y lo que hacíamos era aplicar el criterio, bueno, el criterio de la matriz hessiana. ¿Okay? Ahora vamos a hacer algo parecido, pero antes vamos a formar otra función. Como ahora tenemos restricciones, entonces hay que tomarlas en cuenta. Entonces vamos a formar lo que se llama la función de Lagrange. La función de Lagrange es esta función que está por acá. Si usted tiene un problema de optimización donde quiere optimizar f restringido a cada una de estas funciones, entonces usted forma la función de Lagrange, que es la función f de x más lambda 1 por g1 más lambda 2 por g2 más bla, 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 hasta lambda p por gp. ¿Okay? Y esta es la función de Lagrange. Entonces, ¿cómo nos va a ayudar esto para poder optimizar, para poder resolver el problema de optimización? Bueno, técnicamente al formar esta función, hay un teorema que dice que optimizar esta función es equivalente a optimizar esta función restringido a estas restricciones, valga la redundancia. Entonces, lo único que vamos a hacer es calcular los puntos críticos de esta función, igual que como lo hacíamos si no estuviera la función de Lagrange, o sea, calculando las derivadas parciales igualando a 0, nada más que también teniendo en cuenta las restricciones. Y luego vamos a utilizar el hessiano orlado, que es algo parecido a la matriz hessiana. ¿Okay? Bien. ¿Quién es lambda 1, lambda 2, lambda hasta lambda p? Bueno, eso los vamos a tener que encontrar. ¿Okay? Son parámetros. En estadística le llaman grados de libertad. ¿Okay? Bien. No sé si han visto en algún curso de estadística regresión lineal y regresión lineal multivariada, creo, múltiple o algo por el estilo. Se parece mucho a esto y es porque uno hace un problema de estos para ese tipo de regresión, creo, si mal no recuerdo. Muy bien. Aquí está el teorema que les decía. Entonces, el problema de optimizar la función f bajo estas restricciones es equivalente a optimizar la función de Lagrange. Es decir, que si tengo un punto crítico de f, ¿okay?, que cumple las restricciones, entonces existe lambda 1 hasta lambda p que cumple esta condición. ¿Qué quiere decir esta condición? Bueno, que cada una de las derivadas parciales es igual a 0 y que las restricciones se cumplen. Eso es lo que se va a añadir ahora, aparte de que las derivadas parciales son 0. Muy bien. Ahora, hay varias formas de resolverlo. Se puede hacer con el criterio de la segunda derivada, que el criterio de la segunda derivada tiene que ver con estas matrices de cuadrado de cuadrado f, que en realidad no era exactamente una matriz, pero si lo recordamos desde arriba, ¿dónde está? Permítame, son estas que están aquí. Es técnicamente la suma de las derivadas parciales multiplicado por dx sub k al cuadrado más 2 veces por cada una de las derivadas cruzadas. ¿Okay? Esa era una forma de hacerlo y dependiendo del signo de esas cosas sería máximo o mínimo. ¿Okay? Eso lo pueden leer por ahí. En general ese no lo usamos mucho. Igual voy a preguntar, si no, les puedo hacer varios ejemplos sobre eso. Pero usamos más lo que es el hessiano orlado. ¿Okay? Por lo menos en este curso. Okay, vamos a ver. Entonces, Héctor, a esto es a lo que se refiere aquí. Okay. Ahorita puedo hacer unos ejemplos de estas, del criterio de la segunda derivada, para que lo tengan por ahí. Okay. Y dependiendo del valor de esta cosa, si es mayor que 0, menor que 0, etc., entonces es máximo o es mínimo. Okay.
esta parte no voy a ahondar mucho en este asunto. Y al puro final voy a hacer algunos ejemplos para que lo vean bien. ¿Okay? Me precisa más lo de la función de Lagrange. ¿Okay? Y el Hessian-Orlao. Muy bien, entonces, por ejemplo, vamos a ver, aquí hay algunos ejemplos. Digamos que queremos minimizar la función z igual a x cuadrado más y cuadrado sujeto a x menos y igual a 0. Entonces vean que este sería el g de x. Este sería como g sub 1. Sería g sub 1 de xy igual a 0. Okay. Muy bien, esta sería f. Entonces la función de Lagrange, y recuerden que era la función f más, aquí no es necesario poner menos, uno siempre puede poner más y luego cuando se resuelve el sistema se pone, ¿cómo es que se llama? Vamos a ver cómo le escribe Héctor para... Siempre se puede poner más, ¿ok? Luego uno lo que hace es resolver el sistema. Creo que en el libro de Walter ellos utilizan menos, aunque no es la mejor idea, con más es mejor. Sí, él usa menos, pero se puede usar un más, ¿ok? En general pueden usar lo que gusten, pero yo les diría que usen un más. Así no tienen problema a la hora de meter el signo. Generalmente cuando uno pone un menos, cuando mete estos signos la cosa cambia. ¿Okay? Pero bueno, eso es para que lo tengan en cuenta. Dependiendo del libro, cambia la notación. El resultado va a ser el mismo. ¿Okay? Pero bueno, entonces, en este caso particular, Walter usa un menos aquí. No importa, en realidad eso es irrelevante hasta el puro final. Bueno, ahí cuando uno hace los despejes, el menos se va a eliminar. Ok, entonces esa sería la función de Lagrange. Recalco, aquí podemos poner un más y queda mucho mejor. Calculamos las derivadas parciales. ¿Cuáles son las derivadas parciales? Bueno, la derivada de L con respecto de X sería LX, que sería 2X menos lambda o más lambda. LY sería 2Y más lambda, utilizando aquí el menos, ¿verdad? Y la derivada con respecto a lambda o la restricción era esta. Recuerden que la restricción es esta que está por acá. Esta señora. Muy bien. Y ahora con este sistema de ecuaciones intentamos despejar. Y así vamos a encontrar los puntos críticos de la función de Lagrange, esa que tenemos allá arriba. Una buena idea es a veces despejar en términos de lambda. Por ejemplo, aquí lambda es igual a 2x y aquí lambda es igual a menos 2y. Y luego uno puede igualar el x y el y, por ejemplo. Eso sería una forma de hacerlo. O, dependiendo, o sea, generalmente uno intenta despejar primero el x. Entonces vean que de aquí uno puede deducir que lambda es igual, bueno, lambda medios es igual a x. Y de aquí que menos lambda medios es igual a y. Otra cosa que uno podría hacer es, bueno, de aquí tengo que 2x es igual a lambda. Profe, perdón, ahí no está al revés. No está al revés que. La derivada de x no debería ser 2x más lambda y la de y llevar el menos. No, porque él está Ah, usando. bueno, es que lo usa con menos. Ah, Por eso le digo que es mejor no usarlo con menos, porque uno se le puede hacer un enredo. O sea, pero es que ya él aquí en el libro lo hace con menos, entonces ese es el ejemplo que tengo por ahora. entiendo. Pero sí, al final los signos quedan cambiados, pero el resultado va a ser el mismo, ¿está bien? Okay. Yo les recomiendo que usen más siempre. Ok. Pero bueno, entonces de aquí, por ejemplo, sale que 2x es igual a lambda. De aquí sale que menos 2y es igual a lambda. Y usted podría igualar estas dos ecuaciones, que le quedaría entonces que 2x es igual a menos 2y y por lo tanto x es igual a menos y. Bueno, menos x es igual a y. Y usted puede sustituir en esta ecuación. Y de ahí ya puede encontrar el valor de x y el valor de y. ¿Okay? Entonces ya le quedarían los puntos críticos que tiene que resuelven este problema. ¿Okay? Eso sería por un lado. ¿Okay? Aquí hay otra ecuación, otro ejemplo. Determine tres números positivos, x, y, z. ¿Okay?
cuya suma sea 10 y el producto máximo. El producto de ellos se representa como el producto. Y que la suma sea 10 es que X más Y más Z sea igual a 10. ¿Ok? Así se podrían presentar algunos problemas. Entonces la función que hay que optimizar es esta porque dice producto máximo y la restricción que hay que cumplir es que la suma sea igual a 10. ¿Ok? O sea, pasando este 10 a restar. Se pone lambda, otra vez aquí él usa menos. ¿Ok? Solo por si acaso. Calculamos las derivadas parciales. Lambda X es esto, lambda Y, lambda Z, perdón, lambda, la derivada de L con respecto de lambda, perdón. Que al final de cuentas esto es la restricción, no precisa hacerle tanto drama. Y aquí era lambda, no Z. Bueno, no, perdón, es que él aquí escribe, le hace falta Z. Sería Z y lambda. Entonces la derivada de Lx es esta, Ly es esta, Lz es esta. Y la restricción nada más se escribe. Okay. Vean que aquí también hacen algo parecido a lo que hice la vez pasada. De aquí despejan lambda. Entonces queda que lambda es igual a YZ. Y de aquí lambda es igual a XZ. Entonces estas dos cosas se pueden igualar. Por otro lado, lambda también es XY. Entonces pueden igualar esta a esta también. ¿Okay? Se puede pasar a restar y se sacan factores comunes. Entonces, por ejemplo, en esta parte se puede, bueno, asumiendo que Z es diferente de 0, se podría pasar a dividir. ¿Okay? Y se tiene que hacer otro caso, digamos, serían dos casos. Pueden pasar esto a restar, entonces quedaría Y Z menos XZ igual 0. Entonces de ahí se deducen dos casos, sacando Z factor común. Y menos X. ¿Okay? Entonces de esta ecuación hay dos casos. ¿Cuál es el primer caso? Z igual 0. ¿Okay? Con Z igual a 0, entonces venga, cambie todas las ecuaciones de aquí arriba por Z igual a 0 y haga el despeje. Y el otro sería cuando Y es igual a X. ¿Okay? Y hacen el despeje también. O sea, toman esto, lo sustituyen en esta ecuación, en todas las ecuaciones y empiezan a hacer las ecuacioncillas por ahí. Muy bien. Haciendo todo ese rollo, bueno, en este caso dice que se puede llegar a que X es igual a Y igual a Z, sustituyendo en E4, que E4 es esta, se llega a que como X y Z serían iguales, entonces sería 3X menos 10 igual 0 y se hace el despeje. Entonces X, Y, Z serían 10 tercios. Y de ahí sale el punto, entonces, 10 tercios, 10 tercios, 10 tercios. Así es como uno sacaría puntos críticos para esta función de Lagrange. ¿Ok? Muy bien. Este es similar. ¿Ok? Muy parecido. ¿Ok? Nada más que aquí es un poco más, se hace un poco más complicado el cálculo. Se tiene esta función, x cuadrado más y cuadrado, que se quiere minimizar o maximizar, sujeto a esta restricción. ¿Ok? Se puede pasar el 1 a restar. Entonces me queda de esta forma la restricción y ahora sí, esta sería la función de Lagrange. F más o menos lambda por G. Ahí está. Pues nada, entonces se calculan las derivadas, quedaría de esta forma. Este sería la restricción. Y se empieza a hacer algo aquí. Por ejemplo, aquí lo primero que hacen es factorizar. Aquí también. Entonces de aquí ya hay dos casos. El primer caso es cuando x es igual a 0. Si x es 0, esto daría 0 y y sería igual a 1. Y así sucesivamente. Bueno, a más o menos 1, creo. ¿Okay? Y pueden hacer el mismo los casos aquí también. El otro caso sería cuando x es igual a... si aquí se despejaría lambda. Bueno, x. Quedaría cuando 1 menos 2 lambda por x cuadrado igual a 0. Y pues nada, entonces pasa a este lado, le quedaría 1 sobre 2 lambda, asumiendo que lambda no es 0, igual a x cuadrado. Habría que hacer otro caso donde lambda es 0, a ver qué pasa. ¿Okay? Y se sustituye aquí.
Se puede sustituir o despejan lambda en términos de X y se sustituye. ¿Okay? Y de ahí saldría otras restricciones, otros puntos críticos. Y eso es lo que hacen aquí. Entonces, caso cuando X es 0 y cuando Y es 0, eso porque esto sale de esta parte. ¿Okay? Se llega a una ecuación inconsistente que 1 es igual a 0, eso es porque si X y Y son ceros al unísono, la restricción me quedaría 1 igual 0. Entonces es inconsistente y este caso entonces no da ningún punto crítico. Cuando X y es igual a 0 y esto es igual a 0, esto, no Y, entonces se hace el otro, se sustituyen las ecuaciones y se ve qué pasa. Le da este punto crítico con este valor de lambda y así sucesivamente. ¿Okay? Hasta que ya uno obtiene todos los puntos críticos. ¿Okay? Esa es la forma de obtener los puntos críticos, a grosso modo. ¿Okay? Ahí vienen muchos más ejemplos. También vienen ejemplos en las notas de Miguel Walker por cualquier cosa. Muy bien, o sea, obtenerlos es algo que ya más o menos sabemos hacer. El problema es resolver esas ecuaciones. Ese es el mayor de los problemas en esta parte del curso. Ahora, para clasificarlos, entonces se define lo que se llama el hessiano Orlado, ¿ok? Como la matriz hessiana de la función que depende tanto de lambda como de los x, de las variables, ¿ok? Y se calcula la matriz hessiana de esto. ¿A qué me refiero con la matriz hessiana? Si ustedes recuerdan, la matriz hessiana era la matriz de segundas derivadas de una función, ¿ok? En este caso, ¿cuál sería la segunda derivada de esta función con respecto a lambda 1, por ejemplo? Si ustedes notan, la primera derivada de L con respecto de lambda es G sub 1. La derivada de lambda es 1 y solo queda esto. Ya no quedaría lambda, entonces L lambda 1, que es la derivada de L con respecto a lambda 1, sería igual a G sub 1. Y la segunda derivada, lambda 1, sería igual a 0. Entonces, todas las segundas derivadas correspondientes a los lambdas, aunque sean cruzadas entre lambdas, van a dar 0. ¿Okay? Eso va a ser la diferencia con el hessiano común y silvestre. O sea que vamos a tener todo un bloque. Vamos, el primer bloque de la matriz hessiana va a ser ceros. Aquí vamos a tener las segundas derivadas, aquí otras segundas derivadas y aquí otro bloque. ¿Sí? Va a ir como por bloques. Entonces, para clasificarlos no vamos a poder tomar el mínimo, digamos, ¿cómo es que se llama? El mínimo principal de la matriz aquí porque hay ceros, sino que vamos a extenderla un poco y vamos a tomar más bien como más hacia abajo de la matriz. Ok, en cristiano. Vamos a ver los bloques aquí. Okay. Entonces, si se calculan las segundas derivadas, por ejemplo, si calculo L lambda 1 x1, vean que sería la derivada de L lambda 1 era igual a G1. G1 depende de X, entonces si derivo esto con respecto a X1 me quedaría la derivada de G sub 1 con respecto de X1. ¿Okay? ¿A qué me refiero con eso? Que este hessiano orlado es exactamente como la misma matriz hessiana, nada más que las derivadas de los lambdas van a dar 0. La segunda derivada de lambda, además esta sería como L lambda 1 X1. Y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, van a haber 4 bloques. El primer bloque va a ser de ceros. El bloque de la derecha va a ser un bloque en donde solo aparecen las derivadas de las restricciones. ¿Okay? Como la matriz decían, la matriz de primeras derivadas o el jacobiano de las restricciones. Bueno, entre comillas. ¿Ok? El gradiente, más bien, de cada una de las restricciones, iría aquí.
aquí va como fila y aquí va como columna. ¿Okay? Y aquí ya va como la matriz hessiana común y silvestre. Lx, digamos, la derivada de L con respecto a X1 con respecto a X1 y así sucesivamente. ¿Okay? Si ustedes recuerdan, entonces, dada la matriz hessiana en la parte anterior, lo que hacíamos era buscar unas cosas que yo les llamaba los menores principales o los delta i's y veíamos los signos de esas cosas para clasificar los puntos críticos. Aquí va a ser más o menos parecido. Si tienen dudas, me dicen, por favor. Aquí va a ser más o menos parecido. Nada más que ahora los delta i's van a ser de esta forma. ¿Okay? O sea, van a tener parte de esta matriz de ceros. ¿Okay? Se llaman menores principales. Ok. Y ahora hay que tener en cuenta lo siguiente. A grosso modo, es esto. Ahorita les voy a hacer como, bueno, ahorita les muestro en las notas de Miguel Walker, como para cada caso, cómo quedan las matrices. Voy a explicarlo en general primero. Entonces, pensemos que ya en el problema de optimización encontramos los puntos críticos y ahora queremos clasificarlos. Entonces, calculamos esta matriz hessiana grandota que está aquí. ¿Ok? Y ahora sí, lo primero que deberíamos hacer es escribir P, donde P es, si mal no recuerdo, el número de restricciones. ¿Sí? P es el número de restricciones. Número de restricciones. ¿Ok? Ahora, usted, bueno, vamos a, creo que esto se puede explicar mejor con los ejemplos de Miguel. Ok, vamos a ver. Okay, vamos a ver un ejemplo particular. Vamos a intentar, o vamos más bien a montar la matriz para el caso en donde tenemos 3 variables y una restricción. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, un problema de optimización que sea de la siguiente forma, que sea que hay que optimizar f restringido a esta función g. En este caso tenemos 3 variables. ¿Ok? Una restricción. El n es 3, el p es igual a 1. ¿Ok? Entonces, si calculamos la matriz, en este caso la matriz, la derivada, la segunda derivada con respecto a lambda sería 0, el vector gradiente de g es este, también es este, pero en columna, y las derivadas de la función de Lagrange serían estas, ¿okay? Con respecto nada más a las variables y no a los lambdas. ¿Okay? Esta es la matriz grande. ¿Okay? Esta sería la matriz hessiana. Ahora, en las notas dice lo siguiente. Vamos a ver el signo de todos esos menores principales, pero de algunos nada más bien. Entonces, por ejemplo, dice que solo vamos a ver el signo, si es mayor o menor que 0, etcétera, de los menores principales de P más 1 en adelante. ¿A qué se refiere con P más 1? En este caso, vean que esta es la matriz hessiana. P es igual a 1. Entonces, P más 1 sería 2. Entonces, el primer delta que debemos estudiar su signo es delta 2, no delta 1. Delta 1 sería este. ¿Okay? En este caso, el delta 2 es este que está acá. ¿Okay? Este es el que estudiamos primero. Entonces, calculamos ese y todos hacia arriba. O sea, en este caso no hay muchos más. O sea, está delta 2 y delta 3. ¿Okay? Ahora sí, como ya vimos a partir de qué delta debemos salir, entonces estudiamos esos deltas y ahora vamos a estudiar sus signos. Dependiendo de los signos de estos dos, la cosa va a ser, el punto crítico va a ser máximo o va a ser mínimo. Ahora, ¿cómo es lo de los signos?
En este caso particular, entonces, si delta 2 es mayor que 0 y delta 3 menor que 0, es un máximo. Si los dos son menores que 0, es un mínimo. Y pues nada, eso es todo. Por lo siguiente, ¿ok? Vamos a explicarlo aquí. Esto es lo mismo que dice Héctor, nada más que Héctor lo resume un poco más. Entonces, si tenemos esa matriz hessiana, ¿okay? Dice que es una matriz definida negativa, esto es, entonces que f de x0 es un máximo, que es que sea definida negativa, entonces se debe verificar lo siguiente. Ojo, aquí es importante estos numeritos, estos índices. Si menos 1 a la i por delta i es mayor que 0, o en pocas palabras, si delta i es positivo cuando i es par y negativo cuando i es impar, eso sí, a partir de p más 1, entonces sería un máximo. Vean que es técnicamente la misma condición que teníamos para el hessiano, pero con la diferencia de que ahora vamos a tomar los deltas a partir de cierto momento que depende de la cantidad de restricciones que tengamos. ¿Okay? Muy bien. Por otro lado, aquí es importante este signo que está por acá. ¿Okay? Y es, si usted calcula los delta i's, estos son los deltas, el HI es lo mismo que los deltas i's. Otra vez, a partir de P más 1. Y multiplicado por menos 1 a la P dan mayores que 0, entonces es un mínimo local. ¿Okay? Por ejemplo, aquí menos 1 a la P, menos 1 a la P sería menos 1 a la 1, que es menos 1. Entonces, si delta 2 y delta 3 multiplicados por menos 1 me dan positivos, o sea, aquí esto por menos 1 y por menos 1 me da mayor que 0, que sería este caso, me da un mínimo. ¿Okay? Eso es muy importante. Y esas son las dos condiciones. O sea, el problema de estas cosas es que hay demasiada notación, demasiado enredo a veces, y no le explica, o sea, y uno no logra entender entre tanta cosa de qué se trata. Al final de cuentas es, si los deltas pares son mayores que ceros, los deltas impares menores que ceros, es un máximo. Eso sí, hay que tomar en cuenta a partir de a dónde vamos a calcular los deltas, con el P, que es el número de restricciones. Y si todos me dan mayor que 0 cuando multiplico por este signo, entonces sería un mínimo local. Si el determinante de cualquiera de esos da 0, entonces es un punto de silla. Y si hay algún cambio ahí u otra cosa, entonces no hay criterio. ¿Okay? Perdón, cuando es 0 no hay criterio, y cuando no son 0 pero no se cumplen las condiciones anteriores, entonces no es un punto de silla. Muy bien. Vamos a ver un poco más. Vamos a ver cómo sería la matriz si más bien tenemos 3 variables y 2 restricciones. ¿Okay? O sea, tenemos una función f de x, y, z y 2 restricciones, g1 y g2. La función de Lagrange sería entonces f más lambda por g1 más lambda por g2. Tenemos 3 variables, 2 restricciones. ¿Okay? Entonces, calculamos la matriz hessiana, que sería esta. Ahí no hay mucho que decir, es esa ahí. La derivada de x con respecto a x, xy, etcétera. Como son 2 restricciones, hay un lambda 1 y un lambda 2, entonces va a quedar aquí una matriz cuadrada. Esta sería lambda 1, lambda 1, L lambda 1, lambda 2, L lambda 2, lambda 1 y L lambda 2, lambda 2. Estas dan 0. Aquí iría el vector gradiente de la primera restricción, vector gradiente de la segunda restricción, y aquí vendrían en columnas. ¿Okay? Y aquí vienen ya las LXX, LXY, LXZ, LYX, YY, YZ, LZX, ZY, ZZ. ¿Okay? Ahora, otra vez,
Lo primero que vamos a ver es cuántos deltas necesitamos calcular. Recuerden que partimos a partir de P igual 2 en este caso, pero sería P más 1. Entonces el primer delta que debemos calcular es 2 más 1, que es igual a 3. Delta 3. Y todos los que estén hacia adelante. En este caso este es el único que hay. Entonces todo el análisis va a depender solo de este delta. ¿Okay? Bien. Entonces calculamos este determinante. Evaluado en el punto crítico, vemos su signo. Entonces, si los impares son negativos y los pares positivos, entonces es un máximo. En este caso solo tenemos un impar. Entonces, si ese señor es menor que 0, es un máximo. ¿Okay? Ahora, si menos 1 a la P por delta 3, o sea, por todos los mínimos principales, me daba mayor que 0, entonces era un mínimo. En este caso, menos 1 a la P es menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado, que es 1, por delta 3. Si este delta 3 es mayor que 0 y lo multiplico por menos 1 al cuadrado, queda también mayor que 0, entonces sería un mínimo local. ¿Okay? Bien, y no sé si Walker hace otro. Sí, creo que hace otro, con 4 restricciones, solo que aquí no pone la matriz. 4 variables y una restricción. Entonces, otra vez, tenemos P igual a 1. Con P igual a 1, habría que empezar a calcular desde delta 2 en adelante, desde delta 2 hasta delta 4. ¿Okay? Porque tenemos 4 variables. ¿Okay? Y pues nada, otra vez, si los pares son positivos, impares negativos, máximo local. Si en este caso es menos 1 a la P, menos 1 a la P sería menos 1. Si cada uno de estos es negativo multiplicado por menos me da positivo, es un mínimo local. ¿Okay? Y aquí vienen también los casos particulares para otras. No son todos los que pueden entrar, pero son algunos. Por ejemplo, uno que podría venir mucho es 2 variables, 2 restricciones también, creo. Bueno, aunque creo que no. Pero esto engloba casi que todos los casos que vienen en las listas de ejercicios, por cualquier cosa. ¿Okay? Que al principio lo que es difícil tal vez es montar la matriz, o sea, montar esta matriz. A veces a uno se le hace un enredo, pero les recomiendo que se vengan aquí a esta parte donde está lo de Miguel Walker, que vean el videillo que estamos haciendo aquí y que lo lean. Muy bien. Y técnicamente esa es la forma de clasificar puntos críticos. Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? ¿Con hasta cuántas restricciones se trabaja normalmente? Lo más que les van a poner, yo creo que son 2 o 3 restricciones, así, demasiados. Pero probablemente unas 2 o 3 máximo. ¿Okay? También va a depender de la cantidad de variables que tenga la función. ¿Okay? Pero generalmente se utilizan estos que tiene Miguel por aquí. Puede que haya 1 o 2 diferentes, pero casi siempre se utilizan estos. Por eso él pone estos, porque son los más usuales. ¿Okay? Y ustedes tienen esto ustedes en el examen pueden ver esto. Entonces eso está de lujo. No hay que aprendérselo de memoria. Pero sí hay que tener en cuenta lo de los signos y cómo manejarlo. Por eso intenté ser como muy específico. ¿Ok? Profe, una Sí. pregunta. ¿De casualidad ya se sabe cuándo va a ser el próximo examen? En la misma fecha. ¿En la misma fecha? Sí, hay que estudiar Ok. ahí casi que las 2 en esta semana. Sí. Sí. Ok. Vamos a ver. Lo que he estado pensando es que tal vez se podría hacer como más bien como tal vez que no sea un examen como de desarrollo, sino un examen como de respuesta breve. Pero eso no lo he propuesto, entonces tendría que preguntar a ver si se puede y Prometería. sí, sería interesante. Pero vamos a ver qué pasa. Profe, Sí, se supone que la cantidad de variables decía la cantidad de deltas que iba a haber, ¿verdad? sí. Entonces, ¿qué pasaría si hay como 3 variables y 3 restricciones? Eh, Porque como era P más 1, ¿verdad? creo que no se podría. Al final de cuentas daría como un punto.
sea, ese caso no vendría al caso, valga la redundancia. Sí, digamos, como que nos ponga algo, dos variables, dos restricciones, no. No. Como porque las intersecciones me van a dar como muy sin gracia. O sea, bastaría casi que tomar las intersecciones de las dos curvas. Es como, por ejemplo, vea el dibujito. ¿Dónde está el dibujito? Aquí está. Ujú. Vea, ¿qué pasa si, por ejemplo, espero no estar diciendo ninguna animalada, pero creo que no. ¿Qué pasa si tengo otra restricción aquí? Okay, aquí, por ejemplo, este problema sería dos variables, una restricción. ¿Qué pasa si tengo otra restricción? Si tengo otra restricción, por ejemplo, que no interseque esta, digamos que sea una curva como algo así. Si no se intersecan entre las dos, no hay respuesta. ¿Ok? Entonces vean que se resumiría en solo estudiar las dos restricciones. ¿Qué pasa si sí se intersecan? Digamos, si viene una curva como algo así y se interseca. ¿Ok? Otra vez, bastaría ver primero la intersección entre G y digamos que esta sería G sub 2. O sea, no sería necesario casi que ni siquiera calcular las derivadas parciales. Usted solo calcula las intersecciones entre G1 y G2 y evalúa el punto en la función. Y si el punto está, es un máximo, y si no, no. Entonces ni siquiera se necesita hacer las derivadas y todo el rollo del hessiano para determinar si es máximo o mínimo. ¿Sí me voy a entender? Sí, entendí. Entonces por eso es que no se calcula, digamos, no habría, por eso Walker no hace un caso como de dos variables, dos restricciones, porque sería algo no trivial, pero que se puede resolver sin calcular derivadas. ¿Ok? Aparte, la matriz no se podría, digamos, ya ahí la matriz sí se nos escaparía, digamos. Habría como una forma bonita de hacerla. Ok, muy bien. Eso me gusta mucho el libro de Walter Mora, que pone los dibujitos, entonces a uno le ayuda a entender por lo menos de forma geométrica. Bueno, espero que a ustedes algo les haya ayudado. Muy bien. Ok, vamos a ver. Y vamos a ver si algo dice más algo Héctor por acá. No, eso es todo. Okay. Bueno, eso se los quería explicar para que les quedara más o menos claro. Ok, eso es lo que dice Héctor aquí también. Okay, lo de los signos y demás. Pero al final de cuentas, como les digo, a veces uno se pierde entre todo este rollo. Intenten ver el videito otra vez, digamos, si les queda alguna duda, para que vean como la explicación más rápida. Okay. Entonces, si los pares son positivos, si los pares son positivos, los impares negativos, entonces un máximo. Si el menos 1 a la cantidad de restricciones por los deltas da positivo, entonces un mínimo. Y listo. Y se empieza a partir de delta P más 1. ¿Okay? A ver los signos. Eso es todo. Okay. Entonces vamos a ver un ejemplillo. Este que está por acá. ¿Okay? Entonces dice, muestre que 2,2,8 es un punto crítico de esta función sujeta a esta restricción. Primero, se ve que este punto pertenece a la restricción. ¿Okay? Y se ve que sí lo cumple. Entonces, perfecto. El punto está en la restricción y aparte está en la función. En el dominio de la función. ¿Okay? Entonces, la función de Lagrange corresponde a f más lambda g. Aquí está. Se calculan las derivadas parciales. Entonces sería esta, la derivada con respecto de x, derivada con respecto de y, derivada con respecto de z. Como ya me dan el punto crítico y nada más me dicen que vea que es un punto crítico y que, bueno, y hay que clasificarlo, creo. Vamos a ver si lo clasifican, ¿sí? Entonces basta con calcular las derivadas parciales, tomar este punto E y meterlo en la función de Lagrange. Digamos, cambiar x, y, z, ¿ok? Y encontrar el valor de lambda para el cual me da 0 ese vector. Eso es ser un punto crítico, es que esta cosa, cuando yo tomo mis derivadas parciales y las evalúo, me den 0. ¿Okay? En ese caso particular pueden encontrar lambda
pues nada más tomando esto, sustituyendo el punto y igualando estas ecuaciones a cero, entonces ya pueden encontrar lambda. Entonces, este punto es un punto crítico con lambda igual a -4. ¿Ok? Esa sería como, por ejemplo, una buena pregunta para respuesta breve. Uno les da la función de uno les da un punto crítico y les dice, bueno, determine determine el valor de lambda para el cual esta cosa es un punto crítico es de la función tal. ¿Okay? Y técnicamente es calcular derivadas parciales, igualar a cero y despejar el lambda. Eso es un bonito ejercicio, por lo menos para una respuesta breve. ¿Okay? Muy bien. Calculamos vamos a ver cómo lo hacen. Aquí vamos a calcular el hessiano lado. ¿Okay? Aquí ellos de una vez lo evalúan en el punto. ¿Okay? Entonces calculan la matriz hessiana. Recuerden que solo tenemos una restricción, entonces solo va a haber un 0 en ese bloque. Este sería el vector gradiente de G evaluado en el punto. Aquí también, solo que en columna. Estas serían las segundas derivadas de L con respecto de X, Y y Z evaluadas en el punto. Entonces tenemos esta matrizota. Ahora, otra vez, tenemos P igual una restricción. ¿Okay? Este sería delta 3, solo por si acaso. Por n igual 3, tenemos 3 variables. Entonces, como P es igual a 1, voy a empezar a ver los signos a partir de delta 2 en adelante. O sea, delta 2 y delta 3. Dependiendo de los signos de estos dos, así la cosa va a ser máximo o mínimo. O punto de silla o nada. Muy bien. Y aparte hay que tener en cuenta también menos 1 a la P. Menos 1 a la P es igual a menos 1. Muy bien. Entonces agarramos eso y calculamos delta 2 y delta 3. Como son numeritos, pueden hacer el cálculo. En este caso, delta 2 dio mayor que 0 y delta 3 menor que 0. Como los pares me dan positivos y los impares negativos, entonces es un máximo local. ¿Okay? Muy bien. Y así de simple es. ¿Okay? Lo engorroso es montar esta cosa y encontrar los puntos críticos generalmente. Lo demás es calcular un determinante, que como dijimos en clase, lo único que ustedes tienen que hacer es como montar el determinante grande y lo pueden calcular en la calculadora sin ningún problema. ¿Okay? Lo que sí quiero es que escriban cómo se debe calcular el determinante. Muy bien. Y por aquí vienen otros ejemplillos, nada más que aquí vienen como menos específico, pero en este caso tiene tres variables, una restricción otra vez. Entonces también hay que calcular delta 2 y delta 3. ¿Okay? Por ahí les dan un punto. Primero dice halle todos los puntos críticos. Ahí puras ecuaciones. Este es bastante grande y engorroso. Y luego tomando ese punto, se ve que es un punto crítico, se calcula lambda, se montan las matrices y se ven los signos. En este caso, las dos dieron negativos y como menos 1 a la P es menos 1, cuando uno multiplica por esto da positivo y sería un mínimo local. ¿Okay? Y técnicamente eso es, dependiendo de la cantidad de variables. ¿Okay? Muy bien. Eso es. Ok, bueno. Eso es por lo menos lo que les tenía para el día de hoy. Con esto terminamos por lo menos la materia de la matriz hessiana. Lo duro de aquí, recalco, es resolver los sistemas de ecuaciones. Voy a ver si este fin de semana, de hecho ya terminé de revisar examen de cálculo 2 y los de ustedes. Me hacen falta sus tareas todavía. Pero bueno, espero revisar las tareas esta semana y hacerles algunos ejercicios resueltos de estos, ¿ok? Para resolver sistemas de ecuaciones de este tipo de cosas. Vamos a ver si lo logro, ¿ok? Y se los tengo para el fin de semana por lo menos para revisar algunos. Ok. No sé si, ahora sí, si tienen alguna pregunta, ya sea de la materia de hoy o de lo que entra en el examen. Por ahí. Yo tengo una pregunta Ajá. de un ejercicio de la lista de ejercicios para este examen que viene. Ok, entonces, tercer parcial, ¿verdad? Funciones variables, diapositiva, ¿dónde está? Aquí está.
¿De cuál? Creo que el 7. El 7. ¿Qué será? Ah, ahí. Sí, profe. Una pregunta. Sí. No, el 7 no. Sí, el 7, perdón. ¿Es indiferente si yo derivo primero con respecto a U a que si yo derivo con respecto a V? ¿O, o tengo que seguir el orden? Es que aquí las cosas están al verde, diría mi hermanillo. ¿Ok? Ah, Porque aquí F, si usted hace el arbolito, depende de X y de Y. Y X depende de U y de V. sí, con eso no tengo problema, profe. Pero, digamos, mi pregunta es si cambia algo en el orden, si primero derivo con respecto a V o si primero derivo con respecto a U. No, pero no sé a lo que se refiere. No sé si nos estamos entendiendo. O sea, si usted calcula ZX, ZX sería, perdón, aquí es al revés. Aquí no son X, sino que sería ZU, ¿verdad? Ajá. Entonces, si calculo ZU, Digamos, por ejemplo, yo puedo primero derivar ZU y ajá, después derivar con respecto a V, ZU. Eso sí. vamos a ver, aquí hay que tener cuidado porque aquí es ZV primero. Ajá, por eso, esa es mi pregunta. Si cambia algo en el orden, si yo hago ZV primero o ZU En este después. caso creo que sí. Ah, ok. Entonces, aquí más bien debería calcular primero ZV y después calcular ZV U. Ajá, sí, esa era mi pregunta, si Sí, cambiaba algo. sí, sí. Porque como el teorema, aquel teorema que habíamos visto decía que f de xy es igual a f de yx, Ujú. entonces pensé que no afectaba. Es que el problema es que como no sabemos exactamente quién es F, no se puede aplicar el teorema de Schwartz. Ah, ok, porque f tenía que ser continua y tenía que cumplir ciertas restricciones, ¿verdad? Sí, si mal no recuerdo que las derivadas parciales sean continuas. Ajá, Entonces es ahí como todo un drama. ah, ok. O sea, que puede que las Y, derivadas de F sí lo sean, pero las de Z, o sea, mejor hágalo en orden. y Porque no estoy luego seguro si hay algún tenía caso otra extremo. pregunta. Ajá. Digamos que Y cuando aquí yo sí, derivo, perdón, aquí sí entendió cómo queda, ¿verdad? Sería, sí, pero ahí sí, perdón, digamos que sí, sí eh, entiendo bien. sí sería fx, x con respecto de u, fy, y con respecto de u, ¿verdad? Así quedaría. Sí. O sea, aquí hay que calcular, digamos, está como al revés, pero es lo mismo al final de cuentas. Y, bueno, y luego tenía otra pregunta, era si lo tenía que, al final, ya en el último paso, Ajá. tenía que dejarlo en términos de X, porque obviamente me va a quedar en términos de U y V, No, no, pero no. Lo que le va a, no hay. lo que le va a terminar quedando es en términos de fx, fy, fxx y fyy. Eso sí. Ajá. Ah, bueno, pero los U y V no tengo que ponerlos en términos de X, No, porque, no, no. digamos, yo lo que pensé es, X es igual a U al cuadrado más U al cuadrado, entonces hago un despeje y lo dejo todo en términos de X y Y. No, no, en este Pero caso digamos que sí se hace un proceso largo, entonces, por eso era la pregunta. largo y no sé si lo puede hacer, porque es un Ah, ok. desmadre, que digamos, está medio extraño. Tal vez sí Ah, se ok. puede, pero no lo veo muy, o sea, como que rápido no se hace. Pero no, no, Sí, vea sí. que dice calcular esto en términos de UV y de estas derivadas parciales. Ah, Entonces, ok. hasta donde usted lo llegó está más que bueno. Ah, bueno. Muchas gracias, profe. Bueno, con gusto. Valeria, no sé si tiene dudas por ahí, que puede aprovechar el momento, que creo que me ha hecho una duda por ahí, por el grupo. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. La 6 de esa misma lista, Ajá, en esta. eh, esa no sabe muy bien cómo empezarla por el x a la alfa, que está multiplicando la función. Muy bien. Entonces, lo primero sería escribir esto como U y esto como V y también hacer como un arbolito.
Entonces, por ejemplo, esa phi sería phi de u, v. ¿Ok? Donde u es igual a y entre x y v es igual a z entre x. Ok, eso lo vamos a tener por ahí. Entonces, para calcular la derivada de f con respecto de x, entonces vea que fx sería, aquí tengo dos funciones que dependen de x. Entonces hay que aplicar primeramente una regla del producto. Sería alfa x a la alfa menos 1 por la función phi. Ok, así como está ahí. Más x a la alfa por la derivada con respecto a x de phi, o sea, phi x. Aquí hay que tener cierto cuidado porque como phi es de esta forma, vea que phi depende de u y de v. U depende de xy y v depende de xz. Entonces, el problema, digámoslo así, o el asunto es que esta hay que desarrollarla más, porque phi x sería la derivada de phi con respecto de u con respecto de x, o sea, phi u, ux, más phi v por vx, por vx. Entonces, habría que cambiarlo aquí. Igual con y y con z, nada más que habría que calcular las derivadas de esto. ¿Sí me voy a entender? Sí, ya entendí, está bien. Ok, perfecto, perfecto. Ok. Sí, el problema es que aquí había una función, aquí hay como una cosa de una variable que sería la regla del producto y otra de varias variables, pero es como un combinado. Ok, gracias, profe. Bueno, con gusto. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Profe, Sí. yo tengo una pregunta con respecto a la cuarta tarea, que en teoría dice que es para la otra semana, el cronograma. Ajá. ¿Y cuál es la Entonces, pregunta? la pregunta es igual, si se mantiene igual. Esa es una buena pregunta. Voy a preguntar en la cátedra. En teoría sí, pero debemos saberla como presentado esta Profe, semana. ¿por qué no unifican la última y la antepenúltima tarea y hacen solo una? Sí, digamos, lo más probable es que esa tarea sí la vamos a hacer algo, porque examen y tarea al mismo tiempo está medio raro, ¿ah? Pero voy a hablar de eso ahí con la coordinación, ¿está bien? Por ahora, concéntrese en este parcial, ¿ok? Si puede, lo que sí le recomiendo es que se vaya leyendo los ejemplos y la materia para el siguiente, si es posible, ahí haciendo algunos ejemplitos, pero más que eso, por ahora no. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Muchas evaluaciones, ¿verdad? El otro semestre de fijo no vamos a hacer tantas. Y pudo haber sido peor. Ahí yo metí mano ahí para que no fueran tantas, imagínense. Dígame. yo tenía una duda con el hessiano normal Ajá, para a la hora de determinar, digamos, los puntos máximos y mínimos, ajá, que en una de las presentaciones o de los documentos que pusieron, ajá. decía que cuando para determinar si era máximo o mínimo, el determinante tenía que ser mayor que 0, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, esta parte que está viendo aquí. No, el hessiano, no, Sí, este es el no, hessiano no, común y sí, silvestre. sí, no, entonces era otra, creo que era la que lo ponía. Pero bueno, decía que el determinante tenía que ser mayor que 0 Ujú. y que el fxx tenía que ser mayor o menor a 0 Ah, para... ok. Ya sé de lo que me está hablando. Vamos a ponerlo aquí. Creo que es este. A ver. Santo que. Esto que está aquí.
Ajá. Si el determinante es mayor que 0 y el fxx es mayor que 0. Esa parte es. Eso justamente. Ah, Mi pregunta era con el f de xx. sí. ¿Eso siempre va a ser el f de xx? ¿O puede ser el f de y, por ejemplo? Ok. Eso es muy importante. Si es de dos variables, siempre va a ser fxx. Si es de dos variables, ¿verdad? En realidad siempre, no importa para cuál. Siempre va a ser fxx el primero. Porque delta 1, si usted nota, por ejemplo, si usted nota, el primer mínimo principal es fxx siempre. Entonces el primer signo, no importa si es dos o tres variables o lo que sea, el primer delta que hay que calcular es eso, es ver el signo de esta parte de acá. Siempre. Y luego ver el signo de los demás determinantes. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, entonces siempre va a ser con el f de xx. Exacto. Ok, Ok, sí. recalco. Si es de dos variables, uno solo se fija en el determinante gordo, en el grande, y los signos de estos dos. Pero si es de más variables, entonces pues la cosa cambia, dijo muy chivolo. Porque hay que calcular los otros determinantes también y ver los signos con respecto a eso. Okay. Es que si es de dos, uno técnicamente omite estos porque no aparecen y uno solo se fija en los signos de estos dos. Vea que el criterio que tenía ya en eso del determinante y no sé qué es esto mismo, nada más que utilizando solo H1, H2, H1, H2. Ok. ¿Me doy a entender? Sí, listo, gracias. Ok, con mucho gusto. ¿Más preguntas? No sé si quieren que hagamos algún ejercicio, que hagamos otra cosa. Profe, yo tenía una pregunta con la práctica para este examen, el cuarto, Ajá. el 9. El 9. Vamos a ver cuál es el 9. Ajá. ¿Cuál es la pregunta? Es que digamos, yo hice las derivadas de zx y zy y después de z en x o x en z, que al final es lo mismo por el teorema, ¿verdad? Ajá. Pero no sé si la respuesta la tengo que dar distribuida. O sea, es que yo saqué la derivada. ¿Lo puedo mandar por WhatsApp para que vea? Sí, mándelo. Sí. Y también le pregunté por el foro la práctica el ejercicio de la tarea que, digamos, al final sí lo pude hacer, pero no quedé como muy convencida. Ok. No sé si alguno tiene preguntas sobre la tarea. La verdad es que les puedo ayudar un poquillo ahí. Pero en ese ejercicio que Valeria pregunta, yo también tengo duda porque yo lo hice el 9, pero queda como muy feo porque hay que derivar un logaritmo que no es neperiano, entonces No. queda como muy extraño. Todo lo que ustedes vean, póngale logaritmo natural. O sea, eso de logaritmo que no es base exponencial, olvídese. Todo lo que diga log es logaritmo natural. ¿Ok? En realidad, bueno, considero que todo está malo. O sea, la z de y, ignore todo eso y empecemos con donde derivé la segunda derivada de x, zxx. ¿De cuál me está hablando? ¿De la tarea o del otro? De la tarea. Ok. Bueno, ahí no importa. Echémosle un ojo a esto. Ni me acuerdo. ¿Qué era lo que decía la tarea? Si z igual a fu, donde f es una de las funciones entonces derivable. Ajá, calcular zxx en términos de x. Ok, sí, es la política de la cadena. Ajá, entonces zx sería fvx, fvvx. Ajá. La derivada de u con respecto de x es 3x a la 2. La derivada de v con respecto a x es 2xy al cubo. Hasta aquí la cosa funca bien. Y ahora es calcular zxx. Zxx sí se ve con muchos más problemas. Sería derivar esto con respecto de x, ¿verdad? Entonces, Ajá. esta es una regla del producto.
Entonces, estamos de acuerdo, es 6x por esta sin derivar, más este sin derivar, por la derivada de FU con respecto de x. Habría que calcular FUX. ¿Okay? Recuerde que FU es una función que depende de las mismas variables que la original. O sea, depende de UV y U depende de XY y este depende de XY también. Entonces, FUX sería FU por UX más FUV por VX. Entonces eso es lo que iría en esta parte de acá. ¿Ok? Más, aquí otra regla del producto, es la derivada de esto, que es esto, por este sin derivar, más, no por, porque es una regla del producto, esto sin derivar, por FVX, que es exactamente esto mismo, nada más que cambiando U por V. ¿Me voy a entender? Sí, sí, bueno. No se oye muy convencida. Estoy tratando de procesarlo, pero Ok, puedo esperar un momento ahí a que lo medite y... ok, entonces 6x, pero, ok, 6x por FU, eso sí está bien, más porque es regla de la cadena, del producto. del producto, perdón, más Esto sin 3x a derivar la 2, ajá, por por la segunda. FUX, que es esta. Ah, ok. Pero FUX hay que desarrollarla, Eso es lo que no entiendo, ¿por qué desarrollarlo? porque FU es una función. O sea, FU es una función que depende de U y de V. Y no solo de U y V, porque U y V depende de X y Y. Esta, o sea, no hay, ¿cómo le digo? Escribir FUX, de ahí tomo esta función y la derivo con respecto a X, pero le tengo que aplicar la regla de la cadena, porque esa función depende de dos variables que dependen de X y Y. Ah, ok. ¿Ok? Por eso hay que desarrollarla. Es como, por ejemplo, llámele una función g. O sea, una función g que depende de u y de v. Entonces, si usted quiere calcular gx, ahí no habría ningún problema. Usted me dice que es, bueno, eso es g de u por u de x más g de v por vx, ¿verdad? Sin ninguna ambigüedad. Si yo lo escribo así. Sí. Ok, es lo mismo, nada más que ahora la función se llama, en vez de g, se llama fu. Piense lo que es así. Tengo fu y lo derivo con respecto a x. Entonces sería fu ux, fuv, ux. O sea, nada más que en vez de g se llama fu. Profe, ya tenía la misma duda. Muchas gracias. ¿Y le queda claro? Sí. Sí, ya con esta explicación sí me quedó claro. Ok, perfecto, perfecto. Es que Profe, sí, es que las derivadas, perdón. Por ejemplo, cuando usted tiene una función en una variable, no sé, f de x igual 3x2. Cuando usted derivaba, f' también es una función, 6x, que depende de x, ¿ve? Entonces, por ejemplo, cuando yo derivo fu también tiene que ser una función y en este caso depende de la misma cantidad de variables que tengo acá. Entonces tengo que, si quiero derivar digamos, fux, tengo que hacer el arbolito. XY. ¿Ok? profe, pero ahí, digamos, uno pone FUX o pone la derivada de FUX, que en este caso sería F de UU por UX más F de VX. O sea, ¿lo pongo desarrollado o solo pongo como F de V? No, FUX. O sea, yo lo haría paso por paso. Al final de cuentas, tiene que desarrollarlo completamente. Pero, digamos, en el paso en donde derivo con respecto a x, yo pondría 6x por fu más 3x2 por fux. ¿Okay? Y en el siguiente paso lo desarrollo. Yo lo haría así, digamos.
también podría ser escribir como en una nota quién es f u x. Y luego nada más lo sustituye aquí y escribe, no sé, en el igual, arribita pone por la nota. Entonces yo entiendo. Ah, ok, está bien. ¿Sí me voy a entender? Sí, sí, gracias. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta también? Puede ser de la tarea, no tengo problemas. Sería, bueno, la vía de WhatsApp, ahora sí. Ya la envié al grupo. Vamos a ver. Ok, esta era de la lista de ejercicios, ¿verdad? Ajá, la 9. Vamos a ver. Esta belleza. Ok, vamos a ver. Voy a... Voy a abrirla aquí para explicarla de una vez. Dame un momento. Vamos a descargarla. Ok. Listo, aquí la tengo. Ajá, entonces... la 9, ¿verdad? Muy bien, entonces... Yo lo que hice fue, sí, derivar Y respecto a ZX. Ok, entonces... Sí, lo primero que hay que calcular es fx o zx, ¿verdad? Perdón, Ujú. zy. Porque esto está esto es al revés de como uno siempre lo escribe, ¿verdad? Entonces, primero hay que calcular zy. Ok, aquí usted lo hizo al revés. Usted está calculando xy. Debería ser al revés. Pero bueno, igual revisémoslo así, ¿está bien? Sí, es que en realidad, bueno, ese es como, es que tenía duda en la parte de Z de Y, pero sí calculé ZY Ok. y me dio Ajá. todo. Sí, y la tiene ahí, me la manda para revisarla con Y. Sí, ya lo voy a mandar. Ok. Entonces, tenemos un chancecito. Ya la envié al WhatsApp. Ok. Entonces ya lo abro. Hoy sí hago la rifa, por si acaso. Ahí busco un número aleatorio en una de estas, en cualquier cosa hace uno una cosa de un número aleatorio y les digo cómo está el asunto. Muy bien. Vamos a compartir esto, compartir pantalla. Aquí está. Entonces, ajá, ZY sería menos FX entre FZ. Ajá. Sería derivar esto con respecto de Y, que sería 1 entre Y más Z por la derivada dentro que es 1, esa parte es correcta. Y FZ sería E a la XZ por X, correcto. La primera derivada está bien. Supongo que lo que hizo, ajá, hizo una suma de fracciones. Vamos a ver. No. Pues por ahora está muy bien. Y ahora lo que tiene que calcular es Z. Vamos a escribirlo en otro color. Z, Y, X, ¿verdad? Sí, eso es lo que me piden. Ok. Y ahí creo que lo que queda es hacer como una regla del cociente. La derivada de lo de arriba con respecto de X sería... Ahí creo que se le fue un negativo. Ah, sí. Este que está aquí, ¿verdad? Ujú. Que si hay un menos por ahí, todo bien. Pero bueno, entonces la derivada de esto con respecto de Z es 0. Perdón, con respecto a X sería 0. Por esto sin derivar. Entonces sería 0 menos, y aquí hay un menos, entonces sería más 1 por la derivada de esto con respecto de X, que sería, aquí habría que hacer una regla del producto.
sería, derivada de esto con respecto de x, sería zx. Profe, ¿Sí? ese xe a la zx, ¿por qué está ahí? ¿No debería ser un 1? ¿En cuál, perdón? Sí, este debería ser un 1. Sí. Sí. Sí, aquí debería haber un 1. Porque el común denominador es este nada más, ¿verdad? Sí, lo siento. Entonces quedaría aquí un 1. Ok. Voy a hacerlo en la pizarrita. No, voy a escribir aquí esta cosa. Profe, yo ya la tengo derivada. Si quieres, se la dicto y usted revisa si está correcta. Mejor mande la WhatsApp y la ponemos aquí para verla de una vez. Ok, voy a mandar la foto. Es que la puse en Symbolab y eso fue lo que me tiró. Ok. Igual puedo hacerla también. Ah, no, hágalo, profe, está ahí. Sí, ok. Entonces me toque nada más. Ya la copié. Entonces, aquí. Muy bien. Ok, entonces teníamos que ZY era igual a 1 sobre, eso me hizo, Y más Z por E a la XZ más 1. Más 1. Y aquí un menos. Ok, esa es la que hay que derivar. Entonces, ZYX sería igual a, otra vez, aquí sería una regla del cociente. Okay. La derivada de esto sería 0, eso no importa. Entonces menos y menos da más. La derivada de esto con respecto de x. ¿Okay? Esto con respecto de x sería la derivada de esta parte con respecto de x, que sería la derivada de y de 0. Pero z es una función que depende de x, entonces sería zx. Por esto sin derivar. E a la x, z. Más esto sería 0. Más 1. Pero la derivada de 1 es 0. Perdón. Entonces, este derivado con respecto a x es esto, por este sin derivar. Más este sin derivar, y más z, por la derivada de esto con respecto de x. La derivada del exponencial es ella misma por la derivada de lo de adentro con respecto de x. Pero aquí hay un producto. La derivada de x sería 1 por z más x sin derivar por la derivada de z con respecto a x, que es zx. Sobre... bueno, más la derivada de... ¿Cómo era el asunto? Esto con respecto a x, que es 0. Muy bien. Sobre el denominador al cuadrado. Y más z. E a la xy. Xz, perdón. Más 1. Al cuadrado. Ok, queda de esta forma. Y entonces, eso quiere decir que uno tiene que calcular zx por otro lado. Ok, para sustituir estos zx que están por acá. ¿Me doy a entender? Profe, no, de hecho, eso es como que lo que me cuesta entender, porque digamos, yo pensaría que más bien lo que tengo que hacer es, como me dicen, calcule y en x, yo calcularía la derivada de zx y después calcularía en ese resultado a y. Pero no entiendo por qué usted primero calculó la derivada de ZY y después Y en X. Por lo siguiente, es que hay que tener un poco de cuidado con la notación, porque esta notación es como muy evidente de quién calcula uno primero y quién calcula después. Pero, en este caso, si a usted le dicen esto, en realidad la primera que tiene que calcular no es zx, es zy. ¿Por qué? Porque esta expresión es lo mismo que la derivada con respecto de x de la derivada de z con respecto de y.
¿Ok? Entonces, si uno lo escribe de esta forma, lo escribe así, uno nota que estoy derivando con respecto de X la derivada con respecto de Y. O sea, esto es lo mismo que ZY X. Entonces, tenga un poco de cuidado con esta notación y esta otra, porque esto está al revés de como uno lo pone aquí, pero significan lo mismo. Me voy a Ok, y ese a la 2 arriba. Este es del producto, este por este. Ok. Es para indicar que es la segunda derivada, en realidad. Es como un abuso del lenguaje decir que uno multiplica, en realidad es la segunda derivada. Y si abajo, digamos, hubiera un d a la 2x, es que tengo que derivar 2 veces x. Exacto. Y así. Ajá. Ok. Sí, es que eso, sí, se me confunde, la verdad. Tranquila, tranquila, es normal. O sea, en realidad cuando yo veo esto tengo que respirar un momento y decir cuál es la que va primero y cuál es la que va después, y después lo calculo. O sea, pero uno debe meditar un momento en esto. Ok. Profe, ¿y en el examen cómo va a venir? ¿De las dos maneras? Puede venir de las dos maneras, sí. Ok. ¿Usted es de economía? Sí. Ah, entonces va a tener que ver esta notación más en ecuaciones diferenciales. Es mejor que se acostumbre a ella. ¿A cuál? En ecuaciones diferenciales Ah, ok. se usa Pero, demasiado esta notación. bueno. Sí, sí. Muy bien. ¿Más preguntas? Bueno, profe, y ese es el resultado, digamos, no se deja, no se multiplica, digamos, ahí no se expande bueno, la multiplicación sí, no. Por ejemplo, yo aquí, hasta aquí no lo expando. O sea, lo dejaría aquí y por otro lado calculo ZX y le digo, al final es sustituir esta en la otra y ya. Porque es muy engorroso. Digamos, si usted me dice quién es ZX, lo único que habría que hacer es copiar y pegar aquí, cambiar el ZX. O sea, eso lo hace mi sobrino, digamos. Si él sabe quién es ZX y nada más es cambiar esto. O sea, usted lo único que me haría falta es que me calcule esto. Sustituirlo aquí, eso, pues, no viene mucho al caso, digamos. O sea, si Profe, ¿y usted quiere, cómo sabe que tiene que calcular ZX? Entonces eso no entiendo. es que aquí lo piden. O sea, estoy calculando por otro, o sea, Z depende de X, ¿estamos de acuerdo? Ujú. Ok, entonces cuando yo derivo esto, por ejemplo, cuando derivo Y más Z, con respecto a X, la derivada de Y sería 0. Pero la derivada de Z sería ZX. O sea, voy a tener que volver a las derivadas de las primeras derivadas y calcular ZX por otro lado, porque aquí aparece. Ok. Por eso es que tengo que calcularlo por otro lado. Y luego sustituirlo aquí. Pero no precisa Ok. distribuir. Lo Y, que sí y uno en el precisa examen, entonces, exacto, digamos, lo de, sí tiene que calcular ZX porque el ejercicio lo pide, Ajá. y hay que sustituirlo o no, uno lo puede dejar como por aparte. O sea, si usted llega hasta aquí y por otro lado me calcula ZX y al final me dice nada más hay que sustituir, mejor. O sea, así no nos complicamos la existencia y usted no se equivoca transcribiendo una sobre otra y así. ¿Está bien? Ok. Bueno. Gracias. Aparte, si lo hace de esta forma, entonces es como más fácil también. Si usted, por ejemplo, se equivocó en ZX y no se equivocó aquí, entonces tiene los puntos por esto y le rebaja un poquito por ZX, pero ya aquí está, digamos que el grueso del ejercicio. Oye, Gracias, profe. Bueno, dígame. Tengo una pregunta, es que, digamos, yo lo hice distinto, pero creo que tal vez está mal, porque yo primero saqué, digamos, primero calculé ZY Ajá. y después derivé ZY con respecto a X y derivé ZY con respecto a Z. Ah, usted volvió a intentar aplicar la derivación implícita. Ajá, Ah, pero es que aquí la cosa es explícita. ok. O sea, es explícita más o menos, porque cuando uno deriva aparece ZX y para ZX ocupa aplicar la derivación implícita, ¿verdad? Pero a eso me refiero. Ok. Ok. Ujú. ¿Más preguntas? Pero no, pero yo derivé usando la regla de derivación implícita. Digamos, la de menos f de
digamos, yo le hice menos f de ZY con respecto a X sobre f de ZY con respecto a Z. Ok, entonces usted dice menos. Es que, por ejemplo, usted tiene ZY, ¿verdad? Y usted, ZY está dada en forma implícita por esto. Es que no, es que está explícita. Es que, digamos, aquí ZY es esto. No es una ecuación. Si usted recuerda en las implícitas siempre son ecuaciones. Por ejemplo, esto igual a un número. O uno puede despejar todo y pasarlo igual a 0. Por ejemplo, usted necesitaría una función f mayúscula para derivarla con respecto de x, en este caso, digamos, sobre una f mayúscula con respecto de z. Pero hay algo súper importante y es que esa f tiene que estar igualada a 0. Y esta cosa no se puede igualar a 0 porque ZY ya es esto. ¿Me voy a entender? Ah, O sea, ok, profe, ahí sí, no, sí, ahí sí. no viene al caso la derivación implícita porque ya esta Ujú. es explícita. Ah, ok. Ok. Profe, sí, creo que lo que puede haber confundido es que la pregunta decía que la ecuación esa definía implícitamente Z. Sí. Por eso, Ajá, sí. define Z, pero no ZY. O sea, Z sí es de forma implícita. Pero ZY es esta es explícita. ZY es esto. ¿Me voy a entender? Aunque Z en sí está de forma implícita, pero eso es otro rollo. Ahora la que estamos derivando no es Z, que en Z sí era implícita. Estamos derivando ZY, que no son lo mismo. ¿Me voy a entender? Sí, sí. Sí, ok. Muy bien. Profe, yo acabo en WhatsApp enviar un ejercicio, pero mi duda es que si lo que está marcado en círculo, ¿cuál es la respuesta que tengo que dar? ¿Lo que está marcado en circulito o lo que está antes? Porque lo que está marcado en circulito es como la forma simplificada, pero no sé hasta dónde tengo que llegar. Es que sí me lo tiró sin volar, la verdad. Ok. El buen amigo. Sí. Está bien, no hay problema. Voy a cerrar esto. ¿Cómo fue la cosa? Esta, ¿verdad, Valeria? Ajá, Ok. Esa es de la tarea también. ajá. Bueno, echémosle un ojo, no importa. ZXY sobre FX y FY. Bueno, no voy a decir si está bueno o está malo, pero si digamos, si utilizando la regla, aquí tiene que hacer la regla del cociente, ¿verdad? Entonces esto derivado por esto sin derivar, ya sea para X o para Y, porque las dos dependen de XY. Entonces sí, aplica regla del cociente, bla, 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 y si lo deja hasta ahí ya está más que bueno. ¿Sí? Ajá, pero antes ese paso, el anterior a este, ajá. Bueno, aquí X por X, X cuadrado, y luego este por este y este por este, suma y resta. Pero por eso, ¿lo tengo que simplificar como el circulito o no? Pues aquí como mínimo yo pondría 2X cuadrado. Ujú. Pero de ahí, si lo llega hasta aquí, dudo que se lo vaya a poner mal, digamos, esto está bueno, nada más que está Sí, feito, ajá, sí. está desarreglado. Sí, no, ahí yo sí lo arreglaría, pero digamos, abajo también hay menos y menos, entonces eso sería más 2y, entonces ya ahí también se Por arreglaría. ejemplo, la parte de abajo yo no le haría nada. Bueno, No, a esta parte. ajá, Sí, ajá, sí. Sí, más sí, o sí, menos. menos y menos da más. Digamos, si lo dejas hasta aquí, pues yo digo, hey, sabe derivar. Sí, sí, o sea, sí lo arreglaría mejor, pero tal no sé si llegaría como hasta lo otro. No, no precisa, no precisa. Bueno, está bien. Eso no precisa aquí, pero a veces cuando uno le piden puntos críticos, esto sí va a importar. ¿Ok? ¿Por qué, profe? Porque hay que igualar a 0.
y igualar a 0 esta ecuación y esta, pues se las trae. Es más bonito igualar esto, porque aquí una de dos, Ajá. y es 0 o esto es 0. O sea, aquí esto es un amor, esto no tanto. Ok, ok. ¿Ok? Listo. Bueno, con gusto. Gracias. ¿Algo más? ¿Alguna otra? Profe, ¿Sí? bueno, algo lejos de la materia, es que Ajá. usted dijo de que iba a intentar como hacer que uno de los dos exámenes fuera como marque con X o algo así entendí, es que estaba haciendo una cosa y no sé, O o sea, algo así, no voy sé. a intentar proponer que el Ajá. próximo parcial, como está tan pegado, sea solo de respuesta breve, pero no sé si se va a poder. O sea, voy a sugerirlo en la cátedra. Aparte, Ok, ok. hay que meditar bien si podemos hacer buenos ejercicios con esa materia de esa forma, etcétera. Más que todo como para para no cargarnos tanto, porque es un montón de trabajo. Sí, no, y también esos temas que estamos viendo ahorita son bastante pesados. Sí, sí. Sí, en Bueno, realidad pero yo, ese sería para el cuarto examen. para el cuarto, sí. Nada más que el cuarto es de este sábado en 8. Ahí radica el Ajá. problema. Yo hubiera Sí. quitado un examen, pero yo no soy el que mando tampoco, digamos, yo propongo y ya. Y entre Y todos elegimos. tampoco se ha dicho nada de que, es que usted también había dicho un día que, diga, aquí tampoco cuando uno se mete a mediación virtual no hay una sección que diga quinto examen, de que, Sí, pero como de que, eso más que todo fue, creo que porque al principio Lorena estaba haciendo la mediación virtual y lo hizo hasta ahí y probablemente se le olvidó hacer una parte más, pero, o sea, hay 5 exámenes, eso dice la carta, así que ahí no nos queda de sí, otra. sí, no, todo bien. Ok, Pero profe, sí, sí, le entiendo, le entiendo. Eh, el problema de que fueran solo 4 exámenes es que el último nos queda bastante cargado, pero tendríamos como bastante tiempo para estudiar. Eso sería buenísimo. Pero bueno, por ahora son 5 y creo que eso sin dudo que cambie. ¿Ok? Pero voy a intentar proponer que sea como tal vez, como que venga tal vez solo una de desarrollo o algo así, porque es mucho trabajo. Ok, muy bien. ¿Vieron? El otro semestre es virtual. Ya les había comentado eso, ya habíamos dicho algo sobre eso. Pero bueno, ahí para que lo tengan en cuenta los que alquilan, para que no alquilen todos estos ratos y puedan hacerlo desde su casa. Mejor paguen internet ahí en la casa. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta antes de despedirnos? Ok, muy bien. Bueno, estamos. Si tienen alguna duda ahí, pero también pueden mandarla ahí por WhatsApp y voy a estar un poco más atento. Como les digo, ahora tengo un poco más de tiempo porque ya me libré de los exámenes de cálculo 2. De sus tareas no me he librado, pero bueno, ahí voy. Ok. Por favor, en las tareas sí, todos suban el enunciado. Yo la reviso por grupo, pero digamos, es para ponerles puntos a todos. En la otra también les puedo poner puntos, no se asusten, pero es para que todo quede en el sistema, ¿está bien? Y no haya ningún problema. Muy bien, me despido entonces, que la pasen muy bien, muchachos. Un placer haber estado con Profe, ustedes. Ajá. la rifa es entonces hoy. Sí, podemos hacerla de una vez si quiere. suave, suave para suscribirme. Suave, suave. Había un compañero suyo que me mandó una cosa para calcular números aleatorios. Ah, sí, sí, fui yo. Números aleatorios. Pero, ¿y si la persona, o sea, es que hay varias gente, digamos, ¿cómo Es esto, va? ¿verdad? General. Ajá, ajá. Ah, está buenísimo. Ajá. Y bueno, vea, nada más un momento. Bueno, no importa, ahí metámonos aquí a YouTube. Vamos a meternos a la jugada. Lo que no quiero es como que después me jale una torta y salga algo que no tiene que, como que salga algo de mi cuenta que yo no puedo, que yo debería quitar. Voy a dejar de compartir un momento. Nada más voy a fijarme en cuántos suscriptores hay. ¿Se suscribió el compañero o todavía no? Sí, profe, ya. Ok, vamos a ver. Son 121 suscriptores.
por ahora. 121. Y se suscribió que saliera, ¿cómo es que se llama? Ah, bueno, pero es que la cosa es que no hay 121 que yo pueda ver, solo es que uno se puede suscribir apareciendo o no apareciendo. Es un poco extraño. Pero ya les digo. ¿Cuántos habrán? Hay 54 personas. Hay 121 suscritos, pero solo 54 que yo pueda ver. Entonces vamos a hacer la rifa sobre los 54. Vamos a ver. Profe, ¿cómo sé si usted me puede ver a mí o no? Excelente pregunta. Es que usted... En el grupo de Opti, ahí explicaron cómo. Sí, yo no Ahí sabía tiene como que... configuración y poner las Ahí usted sabe suscripciones privacidad. están en público. Ajá, sea a privacidad y en configuración. Ok. Bueno, pero mejor la dejen privada por si acaso. ¿Cómo la dejen privada? Es que si Y usted así la para deja más chance de si usted la ganar. deja en privada, yo no lo puedo ver, entonces no puedo... Y menos gente mejor. Sí. Vea, si está en YouTube, Como usted quiera. desde su compu, usted le da clic al loguito con su nombre y luego ahí se va donde dice Maestra, pero menos gente mejor. Bueno, eso sí. ¿Cómo? Digamos, usted le da el loguito con su nombre en YouTube y luego se va a configuración y ahí en privacidad, donde dice mantener mis suscripciones privadas. Puede estar desactivado o activado. Ya desactivé esa vara, profe. Yo voy por ese premio. Ok. Muy bien, bueno, ahí. Entonces, hagámoslo ahí. Son 54. 54. Suave, profe, suave. Está bien. Yo espero. Para ver si tengo esa vara desactivada. Está bien. El que ya está aburrido y no quiere ver lo de la rifa, pues tranquilo, se puede desconectar. Muy bien, muchas gracias por estar en la clase. Voy a hacer esto de una vez. Vamos a ver. Está. O sea, voy a ver el número aquí y yo les voy a ahorita ahorita me fijo en el número de suscriptor 54. Efraín, ¿en dónde era? Búsquelo en... Usted, si está en su compu, usted se mete a YouTube, el loguito que tiene su nombre, sí, luego configuración y en privacidad. Okay. Y ahí donde dice hacer públicas mis suscripciones o algo así. Ajá, privacidad y mantener. Ok, sí, listo. Ok. Sí, hay una, digamos, en Heredia, yo les iba a pagar una entrada para el gimnasio que está en Heredia y el muchacho me dijo que él daba una entrada doble. Entonces, la persona que va puede llevar un acompañante. Solo para que sepan, bueno, ellos están hasta en Facebook. Bueno, ahí después pongo como los gimnasios y todo el rollo. Creo que yo se los mandé en Instagram. Y en Zapote, dependiendo a dónde les quede mejor, en Zapote es solo una entrada como muy silvestre, pero bueno, tendrían una entrada por ahí. Está bien. Ustedes eligen a cuál quieren ir. No sé, el que le quede más cerca, etcétera. Por ahora solo se puede ir 2 horas por todo esto de las medidas sanitarias y demás, porque entonces ellos abren 2 horas. Creo que solo pueden entrar como 8 o 10 personas máximo. Y luego de que todas esas personas ya se van, entonces hacen toda la limpieza y demás, todas las medidas del caso porque hay que estar tocando las piedras y todo el rollo. Entonces ellos hacen ahí todas las medidas de higiene para que no se asusten. O sea, se hace todo lo que el Ministerio de Salud dice que se debe hacer para abrir el Chinao. Muy bien. Profe, ¿y la entrada durante cuántos días va a ser válida? ¿O cómo? Creo que solo uno. Sí, creo que solo uno. Solo un día. O sea, sí, solo puede ir un día, pero ¿durante cuánto tiempo?
sea, de aquí hasta que... Hasta donde usted ya quiera, se porque puede ir. yo la pago. Entonces, nada más habla conmigo. Mientras no se me acabe la plata a mí, todo bien. Ok, ok. Sí, sí, pero, o sea, bueno, voy a dar unos 3 meses, digamos, de gracia, porque después de 3 meses ya salado. Ok. Bueno, preferiblemente que sea más o menos rápido por lo de la entrada doble, porque esa sí no me dijeron por cuánto tiempo es. Igual, si no, va nada más usted solo y ya. O sea, yo le pago el pase de un día. Eso es todo. Ok. Estamos. Ahora sí, ya el compañero se inscribió, hizo todo el rollo. Sí, sí, profe, ya estoy listo. Ok, entonces serían 55 personas. Ok, entonces ahí démosle generar. Ahora sí ya, no hay paquete. 32. Ok. Esta parte creo que no la voy a grabar porque supongo que no pueden salir como mis suscriptores. Entonces ustedes no, digamos, no puedo como subir eso a YouTube, pero voy a hacerlo. Voy a pausar el video, pero bueno, ya vieron que quedó el 32. No hay paquete, ¿ah? Okay. Muy bien, entonces igual les voy a compartir la pantalla y... Ay. Vamos a ver. Diablos. Entonces, YouTube. Esta cosa es así. Vamos a ver, aquí está. Y vean, hay 121, pero no todos se pueden ver. Solo serían todos. No tengo, bueno, desde el principio. Y esto se puede poner de 50 en 50. Entonces, y hay 2 páginas. Entonces, aquí hay 50 personas y aquí hay 4 personas. Entonces, vamos a empezar de aquí hacia arriba. Ok. Entonces, serían 2, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Opa. 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32. No sé quién es Dragonic. Ninguno de ustedes, porque nadie dijo como, wow, qué bien. Sí, no. No, pegué. Sí, igual si quieren ir un día, creo que el pase del día está como en 5,000 o 7,000, creo que está como en 7,000. Pues pueden ir, digamos, yo puedo ir un día ahí a acompañarlos, si quieren aventurarse ahí en la escalada. Pero bueno, ese es el ganador. No sé quién es. Bueno, pero si él no quiere, lo vuelve a hacer, ¿verdad? Ah, sí, claro. No hay problema. Voy a llorar con la almohada. ¿Está bien? Adiós. Igual puede que más adelante haga más ahí, porque como dieron la doble y la otra, entonces podría hacer otra. Cuando llegue a los 200. Sí, para el otro semestre. Entonces seguro todos los semestres voy a estar haciendo una rifilla. ¿Está bien? Así promocionamos la escalada también. Pero bueno, estamos muchachos, ahora sí, para que vieron que no hubo paquete. Que la pasen bonito y ahí nos vemos. Suerte para la próxima. Listo, profe, pura vida. Bueno, Tonis.